Mía Márquez nació en Argentina y lleva 2 años viviendo en Portugal. Ella nos cuenta su experiencia viajando con mascotas, documentación y todo lo que necesitas para que Portugal sea tu nuevo destino. Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video de Goncalves Blog. Hoy hablaremos con una persona que conozco de hace muy poco, la conocí acá en Portugal y ella digamos que tiene un blog, o al menos tenía un blog en YouTube. Se llamaba Tres pingüinos en Portugal o Tres pingüinos en Braga, así comenzó, ¿no? En Braga, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido en Portugal? Cuéntame un poco. Uf, desde ese Tres Pingüinos en Braga que Sí. comencé, en realidad yo no empecé con YouTube, yo empecé con las historias de Instagram con mis 4 seguidores de Tierra del Fuego Argentina, porque yo soy argentina, eh, y empecé a filmarme para no sentirme tan sola, porque en realidad cuando vos emigrás no conoces a nadie, no hablas con nadie, solamente con tu familia. Eh, y uno extraña el hablar. Yo soy re charlatana, así que imagínate como que extrañaba hablar. Y empecé como a filmar para mandarle a mi mamá, a mi papá, a mis suegros. Y empecé a hacer historias como pensando que ellos la iban a ver. Y cuando me quise dar cuenta se me fue un poco de las manos, creció mi página. No sé cómo pasó, pero de repente empecé a tener bocha de seguidores y ahí fue que decidí grabar y empezar a hacer videos mostrándole a la gente lo que a mí me había faltado cuando emigré. Todo eso que yo no encontraba en ningún lado, traté de hacerlo video, ¿no? Pero ahora, con respecto a esto, tú vienes de Argentina y vienes de un lugar que yo por lo menos no sabía. Dije, yo te conocía y dije, wow, viene pero de abajo completamente del sur de Argentina. De la Y para Patagonia mí fue sorprendente porque yo conocía ese lugar, era por un video que vi de Un Mundo Inmenso, que es un canal de YouTube bastante bueno. Pero ahora, ¿cómo pasas de estar allá en Argentina a estar en Portugal? En realidad, siempre, toda la vida quisimos viajar y irnos a vivir a otro lugar, porque es lindo vivir en el sur, la gente lo ve y dice, ay, pero qué lindo el lugar, ¿por qué te fuiste? Pero vivir con frío, con viento, en un lugar que es chiquito, porque es muy chiquito, como que nos tenía cansados. Cada vez que íbamos de vacaciones a algún lado, vos te haces esa idea y decís, ay, qué lindo vivir acá ese mes de vacaciones que te gastás toda la guita, salís para todos lados. O sea, uno como que tiende igual a confundir lo que es ir de vacaciones con irse a vivir a algún lugar. Pero la verdad es que fue nuestra idea desde hace un montón de tiempo y cuando mi hijo se fue a estudiar a España y decidió no volver, dijimos, ya está, es Pero la buena llave. decisión o no buena decisión, tú dime. Em, Fue una buena decisión porque en realidad nosotros no queríamos seguir viviendo en Tierra del Fuego. ¿Qué cuesta? Yo no me imaginaba que costaba tanto. Cuesta mucho emigrar. Cuando vos llegás es como que estás embelesado así mirando todo, todo es lindo, todo es divino, andas con una energía como si te hubieran clavado 100 inyecciones en el traste de vitamina pura. Pero Pero ahora, después con el ¿cuántos años tiempo, llevas acá en Portugal? 2 años llevo acá en Portugal ya. ¿Cuántos? 2 años y 2 meses. ¿Qué requisitos te pidieron acá en Portugal? Porque ya tú tienes la residencia. Explícame un poco de ello porque yo no conozco de todo este proceso. En lo que es Argentina, la verdad es que nosotros, por ejemplo, teníamos la opción de hacer una visa que en su momento era la D7, que es cuando vos tenés ingresos, vos podés demostrar eso y podías venir. Como era pandemia, yo no quería estar sin seguir viendo a mi hijo porque estuve casi 3 años sin verlo. Entonces decidimos venir acá a Portugal como turistas. Llegamos como turistas, metimos la manifestación de interés y la verdad es que para eso no necesitas ningún requisito. O sea, es viajar con la plata, entrar por tierra, así medio chuc chuc, y después Entraste nada, por alquilar. Madrid. Claro, tenés que alquilar y empezar a hacer todos tus papeles que son el NIF, el NIS, en la junta de freguesía tenés que hacerlo del lugar donde vos alquilás, donde estás viviendo. Yo la verdad es que ahora
se me mezclan todos los papeles porque hace tanto que ya no lo veo, gracias a Dios. Antes uno Eso es estaba a bueno. full, sí, uno Pero estaba a ¿con full cuánto haciendo dinero todos los papeles. ¿Con cuánto dinero tú recomiendas en este caso que una persona se mude, por ejemplo, a un lugar como Portugal? Porque ahora los arriendos por lo menos están mucho más costosos que hace 2 años. Sí, mucho más. Incluso yo, por ejemplo, hace 2 años cuando nosotros vinimos bien y sin embargo, así todo, la plata se te va rapidísimo. Yo, la verdad, no sé con cuánto dinero hoy puede venir una persona, porque como yo siempre digo, si vos venís solo a alquilar una habitación y te venís a Lisboa, a Porto, depende de la ciudad a la que vos te vayas, tenés que meterte en la página Idealista y ver los precios de las habitaciones y vos vas a ver que no bajan de 400, 450. Entonces, si a eso lo multiplicás por 4, 5, 6, que cuando vos venís sin papeles te piden meses de más, vas a tener una idea de cuánto vas a gastar en alquiler. A eso le tenés que sumar que después tenés que tener 2 o 3 meses extra por si no te sale ni un laburo, porque, o sea, hay gente a la que le sale y hay gente que conozco que no le ha salido laburo enseguida, y dicen: "Puta, pero vos cambiaste 13 veces de trabajo y yo no puedo conseguir un trabajo", pero es la suerte, o sea, no sé en qué va, pero hay gente que por ahí pasa 3 meses sin poder trabajar. Eso es una realidad muy grande, porque por lo menos yo te veo que tú has cambiado constantemente de trabajo y tienes gran facilidad. Y yo creo que también se debe mucho a que tú tienes como que esa facilidad de charla, de caer bien, empatía, y quizás eso también ayuda, porque cuando vas a una entrevista, digamos que eso tiene un plus. Ahora por lo menos, después de 2 años, ¿has aprendido portugués? Sí, hablo mucho mejor porque de hecho cuando yo ingresé a Portugal no tenía ni idea, porque ni siquiera hablaba, y eso que tenemos Brasil, que fuimos muchísimas veces de vacaciones, pero el portugués de Brasil es completamente diferente. Yo no sabía hablar el portugués de Brasil tampoco, porque cuando vos vas de turismo, todo el mundo te entiende, o sea, ellos hablan todos los idiomas en un comercio, en un restaurante. Entonces es como que nunca me gasté en eso, en aprender otro idioma. Y la verdad es que cuando llegué acá y no sabía nada, mis trabajos que fui consiguiendo, la mayoría fueron con gente portuguesa y la mayoría fueron en atención al público. Eh, entonces, si no aprendés, es un cascotazo en la cabeza porque la pasás mal. O sea, imagínate que todo el mundo o venga, no sé, yo, por ejemplo, hoy por hoy estoy en Auchan, en un hipermercado grande de acá de Portugal. Entonces, imagínate que se me junten 20 personas y una me pide una cosa, otra me pide otra me pide otra y yo no entiendo nada. La pasás mal, o sea, tener esa situación tan fiera que yo ya la he pasado, te hace que vos empieces a afinar el oído y empieces a aprender el idioma, te guste o no. Y me ha costado, te digo, ¿eh? Yo sentía que traicionaba a mi país. Es una pelotudez lo que te estoy diciendo, pero ¿Pero por yo qué? Es decir, no sé, ¿porque hablabas porque portugués? no sé, es como que no sé si es como que no quería dejar de hablar español. Me costaba tanto, yo sé que estoy en Portugal y todo, pero es como que cuando estaba hablando bien el portugués, me acordaba y decía: "¡Ah!", y empezaba a Soy equivocarme. argentina, ¿cómo puedo estar hablando portugués? Algo así más o menos. Vos pensá esto, si Messi Ajá. habla en todos lados en español, Sí. ¿cómo no? Una negra candombera va a ponerse a hablar en He visto portugués. los memes de que Messi por lo menos, una chica que ganó el No Balón de puedo Oro hablar habló en 4 idiomas totalmente. Sí. y Messi habló en español y vi la broma. Pero sí, sí te entiendo, pero igual, en este caso, tú por lo menos, cuando llegaste a Portugal, llegaste a Braga. Y Braga es un lugar muy distinto a lo que es Lisboa, que es ahora el lugar donde estás. ¿Qué Yo estoy en recomiendas? Setúbal, viviendo en el distrito de Setúbal, está a 20 minutos de Lisboa, pero ya pasa a ser otro distrito. Claro, pero entre Braga y Lisboa, es Sí. decir, o ahora en Setúbal, digamos, ¿qué diferencia encuentras? ¿O qué diferencia tú crees que las personas se pueden encontrar? Por ejemplo, vos cuando vas al norte, desde el norte-norte que limita con España, hasta Aveiro tenés un clima. De Aveiro hasta acá Setúbal, pero hasta el final de Setúbal, que es más abajo de Sines, tenés otro clima. Y de ahí al sur tenés otro clima.
Yo creo que son como 3 climas muy diferentes. Vos fíjate que acá, yo cuando llegué a Braga estaba fascinada, llegué en pleno verano, lleno de turistas. Braga es preciosa. Yo nunca voy a decir que Braga no me gustó porque yo estoy enamorada de Braga. Braga es una ciudad hermosa en todo sentido. Hay mucha cantidad de brasileros, mucha cantidad de brasileros, mucha cantidad de emprendedores, porque muchos emprenden y es como que por eso ha crecido tanto Braga también. Y hay una buena calidad de vida, tenés lugares muy lindos cerca. Eh, a mí Porto, por ejemplo, no me gustó, nunca me hubiera ido a vivir ahí. Y después mirando Compartimos eso. Lisboa, ajá, y después mirando Lisboa, Lisboa es bellísima, pero te tiene que gustar el trajín de todos los días, porque, o sea, es lindo cuando vos estás paseando, pero ahora, cuando a vos te toca trabajar y te agarra una greve y tenés que manejarte en Lisboa con el colectivo, con el carro, con lo que sea, vos te querés, en mi caso, cortar las tetas, porque la verdad que decís, no, por Dios, o sea, vas como lata de sardina, ahí te olvidás que estás en Europa, es una calle de Buenos Aires porque van todos aplastados, o sea, porque es mucha la cantidad de gente que se mueve. Es que por lo menos a mí una de las cosas que más me afectó, por lo menos de vivir o hacer la mudanza, venirme de Chile, donde yo estaba, a Sí. Portugal, fue esto del greve. A mí lo del greve, por lo menos, mira, que me caía como demasiado pesado. Quedaba como que, wow, ¿qué hago acá? En un momento fue como que, ¿por qué tanto greve? Es decir, porque todos los meses hay por lo menos un día de greve. Mal, y sabés que vos, por ejemplo, todos los trabajos que yo he tenido, a mí me costó mucho también adaptarme. Yo vengo de una ciudad muy chiquita, donde yo me despertaba, ponía a calentar el auto y 5 minutos después estaba en la fábrica donde yo estaba trabajando, o sea, era todo cerca. Y cuando llegué acá, son 5 minutos, yo vivo enfrente de la estación, pero son 5 minutos caminando hasta la estación. Después 20 minutos cruzar el barco que va de Barreiro a Lisboa, que me deja justo en la plaza de comercio. De ahí de Terreiro do Paso, que se llama cuando llegas al barco, de Terreiro do Paso me tenía que tomar un metro, por ejemplo, cuando trabajaba en Auchan de Lisboa, hasta el shopping de Amoreiras era un metro y un bondi. Entonces, cuando te das cuenta, vos estabas 1 hora y media viajando nada más para ir a trabajar. Y Y una acá hora y media de vuelta. y 1 hora y media de vuelta. Y olvídate si te tocan en las épocas de Navidad, que los autos no avanzan, que está lleno de gente, que las calles son un caos porque vos la ves y todo el mundo filma la hermosa Lisboa, pero mientras todos están filmando la hermosa Lisboa, el que trabaja se quiere morir. Es que es muy distinto para el que reside y creo que eso va para Sí, todos los lugares, por lo menos yo también que he vivido en para Copenhague los es lugares igual, conocidos. Sí. es la misma cosa. Pero ahora, con respecto a esto de los portugueses, estuve hablando con otras personas que viven en España, que viven en otros lados, y siempre tocamos este tema que es la xenofobia. ¿Crees que en Portugal, ya que has vivido en Braga, has vivido en Setúbal en este momento, crees que en Portugal existe la xenofobia? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? La verdad, a mí nunca me tocó. Igual yo siempre digo que yo tengo un ángel porque siempre caigo parada. Como que yo le caigo bien a la gente siempre. Nunca me ha pasado que nadie me mire mal, me trate mal o me hable mal. En ese sentido mira, cuando trabajé en Auchan, una chica re jovencita me hablaba mal, pero era porque era ella caracúlica, ¿me entendés? O sea, no era conmigo, ella era así. Era como que su forma de ser, la cara de culo perenne. Ella no quería enseñarle a nadie, ¿me entendés? Y como me decían, yo, por ejemplo, preguntarle a cualquiera cuando tengas una duda, yo por ahí tenía una duda y le decía, disculpa, ¿cómo es esto? Ah, pero o sea, lo hacía conmigo como lo hacía con todo el mundo. Ella era así. eh, pero nunca me pasó de que alguien me discrimine por ser argentina. De hecho, al contrario, me he dado cuenta de que como que vos decís, soy argentino y caemos bien. Es Diferente es cuando dicen, soy brasilero.
Es que aquí tienen como una No los cierta idea con los quieren, brasileños. no los quieren, pero se nota mucho. Entonces, bueno, Yo por tuve lo que menos alquilar. Sí, Yo por lo menos me pasó algo similar cuando fui a alquilar, me dijeron específicamente, no, y te lo alquilo y porque no eres brasilero. Y yo me y quedé ven como como que que congelado, congelado, como como que que más o más o menos menos es es así que así que quieres, te quieres, te aplaudo, aplaudo, ¿no? ¿no? ¿Me ¿Me entiendes? entiendes? Fue Fue como como chocante, chocante. porque Sí, al yo menos eso algo sí que he yo no esperaba. notado. Yo he notado eso sí de los brasileros como que no les gustan. Pero yo calculo que en todos los países pasa lo mismo, porque por ejemplo Argentina y Chile pasa lo mismo, Argentina y Brasil en el fútbol se matan. Eh, Sí, igual que es como que, digamos que tiende a ser incómodo. A mí por lo menos me ha sido sí, incómodo sí, en sí, ese aspecto. Pero bueno, es decir, depende de la experiencia que tú tengas. En mi caso, por lo menos siendo venezolano, en en Chile, Chile. o O por lo por lo menos, menos, vamos a vamos a suponer, suponer, en en Venezuela Venezuela eres eres del del Portu, Portu, en en Portugal Portugal eres eres Bujos Mira, Bujosmira, porque porque eres eres venezolano y venezolano no y eres no de eres de ningún ningún lado. lado. Al Al menos menos eso, eso, eso es eso es mi mi experiencia, experiencia, claro. claro. Ahora, Ahora, conversemos conversemos de lo de lo otro otro importante importante que que es es dinero, dinero, porque las porque las cosas en cosas en Portugal Portugal han han aumentado, aumentado, como lo como lo hablamos en hablamos un en un principio del principio del video, video, sobre los sobre los arriendos, arriendos, pero pero también también sobre los sobre los productos productos alimenticios. alimenticios. ¿Cómo tú ¿Cómo tú ves ves esto esto en en este este momento, momento, tú que tú has que has vivido vivido en en este este momento momento acá acá en, en en Portugal? Portugal? Yo ahí tengo como sentimientos encontrados, porque en realidad vos pensás que yo vengo de un país donde la inflación es del 130%. A nosotros, por ejemplo, la coca te sale 20 pesos argentinos hoy, mañana está 25 y pasado está 27 y el día que le sigue está 30. Y vos vas después de 6 meses y ya está 50, 60 pesos argentinos. O sea, te subió el doble en 6 meses. Y acá en Portugal sube no sé, 30 céntimos. Para mí no es mucho, para la gente es un montón, pero yo todavía es porque yo lo comparo con Argentina, pero si vos te fijas en los sueldos de acá que no suben casi nada, ahí sí se nota. ¿Por qué? Porque vos fíjate que los sueldos ahora aumentaron y fueron 40 euros. Entonces, si aumentan todas las cosas 30 céntimos, 20 céntimos y así, en el bolsillo sí se notan. De hecho, cuando vos vas a comprar, notás que traes mucho menos. Cuando nosotros llegamos a Braga, vos con 30 euros comprabas, o sea, nosotros comprábamos bocha de pelotudeces, o sea, chocolate, galleta, teníamos torre que te contra lleno. Hoy por hoy nosotros, no estamos comiendo tanto como antes porque, como te digo, vos llegás con otra mentalidad, como con esa mentalidad de turista, y todos los chocolates eran diferentes a los que nosotros conocíamos, entonces queríamos probar todo. Era Hoy un por hoy ya test. nos pasó eso, sí. Hoy ya fue, hoy ya sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Hemos tenido nuestros momentos buenos como nuestros momentos malos, económicamente hablando, te digo, ¿no? Porque también nos ha pasado de que nos ha costado adaptarnos y por ahí uno no trabajaba o el otro no trabajaba. Nosotros somos 3 adultos trabajando. Entonces, cuando estamos los 3 trabajando, estamos de 10. Cuando estamos dos, llegamos como cualquier familia de Portugal. Y cuando hay uno solo, Es decir, te refieres a que llega apretado con respecto a plata. y por ejemplo, nosotros pagando el alquiler, las cosas de la comida, o sea, yo siempre digo que acá el portugués vive el día a día, no puede juntar plata porque son 2 sueldos y no juntan plata, o sea, viven el día a día. La pasan bien, pagan sus viajes, todo, pero vos fíjate que no son gente que salga de Portugal, ellos recorren Portugal nada más. Y no solo eso, creo que también tienen mucho miedo por lo menos a emigrar, o que Que tienen tienen facilidades facilidades por lo por lo menos, menos, al al menos menos estos que estos que son son jóvenes, jóvenes, porque yo porque yo sí me sí pongo a me pongo a hablar hablar de de mis mis abuelos abuelos o de o de gente gente así, así, obviamente obviamente emigró emigró y y fue a fue a otros otros lugares, lugares, pero pero los los jóvenes que jóvenes yo que yo conozco conozco tienen tienen mucho mucho miedo por miedo lo por lo menos de menos de ir, no ir, no sé, a sé, a Holanda, Holanda, Dinamarca, Dinamarca, donde donde sea, sea, y y tienen tienen muchas muchas facilidades facilidades y y yo yo los los conozco y conozco yo me y yo pongo a me hablar pongo a con hablar con ellos ellos y es y es como como inviable, inviable, sino, sin, como que no va a como que no va a suceder, suceder. pero Bueno, vos sabés que en ese sentido sí te puedo dar una respuesta, pero caída del cielo, ¿eh? démela, 13 diga. trabajos que he tenido hasta ahora en 2 años y pico. He trabajado con mucha gente que es más joven que yo y vos sabés que sí, es verdad que le tienen miedo a emigrar. De hecho, muchos me han dicho,
pero ¿cómo te animaste a viajar siendo grande? Es como que no lo entendían. O sea, yo tengo 44 años y es como que ellos me decían, pero ¿cómo te animaste? O sea, sos re valiente porque animarte a viajar y empezar todo de nuevo, en un trabajo nuevo, con gente nueva, con un idioma que no hablas. O sea, cuando me empezaban a enumerar todas esas cosas, yo, ¿viste cuando decís, ay, mierda, qué hice? Wow, soy demasiado, ¿qué hice? Algo así. Poco hice, claro, porque empezaban como a enumerar todo eso y de repente te das cuenta de que sí, pasaste todo, cambiaste de continente, cambiaste de uso horario, cambiaste de idioma, cambiaste de lugares. Para colmo, yo me mudé 2 veces, así que imagínate. La verdad es que nada, es como que ahí me daba cuenta y ellos sí tienen temor de irse a otro lugar porque son aparte muy familiares, es como que no dejan sus raíces. Totalmente, sí, sí. Yo soy familiera, yo amo a mis Pero viejos, pero creo que la vida hay que vivirla. En cambio, ellos tienen como otra cosa, otra cultura. Si bien ahora, cada uno está en su casa, están juntos. eso sí es verdad, es totalmente cierto porque por lo menos en mi familia, por lo menos cuando iban a visitar, eran como muy de visitarse y hacer comidas y no sé qué, demasiado familiar. Pero yo de verdad no soy por lo menos tan apegado. Para mí, yo no puedo decir que a mí me ha afectado mucho y que extraño mucho donde vivía. No es mi caso. Al menos yo me siento extraño con respecto a eso. Pero tú, ¿cómo te sientes con respecto a ello? Es decir, con Argentina. Es decir, ¿extrañas algo de Argentina? ¿Hay algo que añoras? Y la verdad, mira, cuando nosotros nos conocimos, yo no sé si vos te acordás que yo me comía el mundo. Era Y yo como creo que que todavía te lo comes. sí, en otro sentido. Estoy como Yo hablo del pero mundo. es que como que bajé como 5 cambios. Venía como muy acelerada y era como que yo tenía en mi cabeza una idea diferente. Nunca había emigrado, sin embargo, uno como que se hace una idea distinta de lo que es emigrar. Y la verdad es que es más difícil de lo que uno cree. Hay veces que la pasás mal porque vos vas viendo a tu familia, a tu mamá, a tu papá, del otro lado del teléfono y envejecen. Y vos lo ves, y vos sabés que ellos también te ven diferente. Y es a lo lejos, y vos decís: "Puta, bueno, cuando tenga mi cartón voy a ir". Cuando tenés tu cartón no te alcanza para ir, porque sale como 1000 € viajar a Argentina. Entonces, imagínate si yo tengo que ir con mi marido y tenemos que juntar eso. Hay otras prioridades cuando uno emigra. Por ejemplo, tener tu propio techo, tener un auto, porque acá en realidad es necesario tener, si son 2 o 3, cada uno su auto. Entonces, hay otras prioridades que no son tu familia. Y como te digo, si bien yo soy de la que dice hay que salir, es como que uno igual tiene su familia en el corazón y extraña. Pero, pero nada, o sea, yo en ese sentido te digo, a mí me ha costado más en este último tiempo que cuando llegué. Cuando llegué estaba en la nube de pedo. Después me empezó a costar. Cuando me empecé a dar cuenta de lo difícil que es y que trabajar y empezar de nuevo de abajo otra vez es cansador, es agotador, porque te hacen trabajar bocha. Acá tienen otra cultura completamente diferente en todo sentido. Eso es Y muy entre otras importante cosas, por lo menos hablarlo para personas que por lo menos no tocan este tema, porque este tema yo siento que no se toca, todo se romantiza, se dice que es perfecto, que es bello, pero no hablamos del otro lado, es decir, de lo que extrañan, de lo que añoran. Por lo menos cada uno tiene su familia y quizás añora ciertas cosas. Por lo menos ahora que te encuentras acá, digamos que hablamos de que Portugal no es un lugar como para ahorrar, pero te ves quedándote en Portugal más o menos cuánto tiempo. ¿Cree que es viable? yo me veo quedándome para siempre, porque en realidad, como te digo, tiene su. Yo nunca volvería a Argentina, me gusta. Yo en su momento había pensado en emigrar a otro lugar una vez que tuviera mi ciudadanía, como, no sé, España, que hablan mi idioma. Y después dije, ni en pedo. O sea, España no es tan segura como es Portugal. Vos acá salís a la hora que salgas y es re seguro. Nunca tenés ese miedo.
¿Pasan cosas? Sí, más vale que pasan cosas, pero, por ejemplo, si las greves. Si vos te compras un auto, ni te enterás de las greves. Vas, venís, todo es cerca, te manejás. Si vos tenés tu casa propia, los gastos en alquiler se bajan, pero de 100 a 30 más o menos. Y no solo eso, yo Bajan creo que en muchísimo. Portugal la gente es muy honesta. Por lo menos algo que me pasó recientemente, yo fui a un lugar a comprarme algo, es decir, a comprar como para enviar un sobre y no sé qué, y me salía como en 16 euros. Y entonces la chica me dice, pero si vas al CTT, tú vas a agarrar y te va a costar mucho, mucho menos, es decir, 2 euros me costaba, y la diferencia es mucho. Ella me pudo haber dicho el paquete y, ah, mira, sí, llévatelo. Me cobro mis 16 euros, no es que, y listo. No, la chica me habló y me pareció, a mí me parece ese tipo de cosas muy honestas. Mi hermana se le perdió la tablet en un centro comercial y la tablet estaba en el mismo lugar donde la dejó. Es decir, es una cosa que yo por lo menos alabo de Portugal. No, y no solamente que te pasa eso de que no te llevan tus cosas, sino que de verdad salir a cierta hora, porque yo he trabajado en lugares donde salía a las 11:30 de la noche y tenés que ir caminando por lugares que no son claros, y yo nunca estuve acostumbrada a eso, porque yo toda mi vida me manejé en auto. Entonces, ir caminando, yo iba, te juro, con el corazón en la mano, con 2 piedras, ¿viste? Como es uno Como que en cada bolsillo, protegiéndote. si venía alguien la iba a pagar. Nunca me pasó nada, o Sí. sea, toda mi psicosis era mía, o sea, nada, nada de nada, o sea, era tanta la nada que te asusta, pero en realidad no, No es nadie te. tanto. Pero fíjate cómo uno va cambiando, porque nosotros hemos hablado a medida del tiempo, y por lo menos yo te había hecho esta pregunta de si quedarte o no en Portugal, y es muy distinto la respuesta que tienes ahora. Sí, Ahora, una cosita más. Viniste con tus perros y unos sí, gatos, ¿no? Porque tienes tengo gatos 2 también. cachorras y un gato. ¿Cómo hiciste con el tema de los papeles? Mira, el tema de los papeles es bien fácil, porque en realidad vos lo primero que tenés que hacer es, hablar con tu veterinario. Los veterinarios todos saben lo que tienen que hacer, porque depende de la raza del perro, son los trámites que vos tenés que hacer. O sea, no hay un trámite generalizado. Hay perros que no pueden viajar en bodega, hay otros que tienen que viajar sí o sí con la persona, con su dueño. Hay perros que son de compañía, que por más que no permitan un golden, si es de compañía psicológica, tiene que viajar con vos, o sea, porque los golden son grandes de tamaño. En el caso de las mías viajaron las 2 perras y el gatito en bodega, y todo el mundo me decía: "Ay, pero ¿cómo lo vas a llevar en bodega? Es re estresante". Estresante es dejarlos tirados allá en Argentina. No, vos lo llevás y nada, ahí está, mirá. Ay, demasiado linda. Olivia Dios mío. Olivia, un gatito que estaba en una bolsa de basura, yo me lo traje, aún sabiendo que nos íbamos a venir, yo lo traje a mi casa y acá está, igual que nuestra loba blanca, esa fue la última rescatada, pero bueno, como te digo, vacunas completas siempre, el chip internacional que te lo van a pedir siempre, después, como te decía, depende de la raza, hay perros que pueden o no viajar en bodega, las casas tienen que ser cómodas y donde ellos puedan moverse parados, entonces la verdad es que son es como traer un chico. Pero un chico en bodega. Pero la verdad es que te cuesta 10.000 veces más, porque vos imaginate que el chip te cobran, que todas las vacunas te cobran, que el permiso del médico te cobran. La estancia, porque vos cuando vas a un lugar, por ejemplo, yo de Tierra del Fuego, que viajaba a Buenos Aires, teníamos que quedarnos a dormir por lo menos 1 o 2 días con las perras para que saquen ese estrés de viajar en avión. Al final se quedaron un mes ellas en una guardería y de ahí nosotros cuando viajamos se quedaron 2 meses más. Estuvimos 3 meses sin verlas y de ahí ellas recién viajaron a Portugal. ¿Y los costos, más o menos, cuánto crees que es? ¿O cuánto fue? En 2021 nosotros pagamos $6.600. Así que Es bastante, caro, sí. Es decir, dos es mil muy dos mil considerable. por mascota. Yo Guau. creo que ahora debe estar más o menos entre 2.800 capaz, por mascota. Guau, pero O todos sea, cambiaron su vida yo tengo entonces, es 2 decir, grandes.
Son 2 mascotas, 2 perras muy grandes. Eso igual eso va en el precio. Claro, Y por quizás no sea lo ejemplo, mismo un vos poodle. y otra, si vos te venís directamente a Portugal, vos podés traer tu gato, por ejemplo, con vos y no pasa nada, no tenés que pagar. Yo tuve que pagar el viaje de los 3 porque ellos vinieron solitos. Yo primero busqué alquiler y los esperé. Es decir, vienen como, digamos, como de compañía. Hay que sacarle algún papelito extra, Claro, porque seguramente. si vos tenés un problema de ansiedad o algo por el estilo y el médico te recomienda, vos, si tenés un psicólogo amigo, pedís el papel y la aerolínea, por más que esté lleno, tiene que darte un lugar donde vos viajes con tu mascota. En este caso, agreguemos algo más. También quiero saber cuál es la recomendación que tú le das a otras personas que quieren venirse en este momento a Portugal, ya digamos 2024. Mira, ahora no sé si te enteraste que el SEF, que es el Servicio de Extranjeros y Fronteras, se Digamos que extinguió. pasó a ser otro. Sí, ahora es AIMA. Bueno, ahora está todo como en un proceso donde nadie sabe qué está pasando, la gente que llega no puede meter la manifestación de interés porque está todo como en el aire. Yo le diría al que está por venir que si se viene, que se venga con bastantes ahorros porque, como te digo, la página donde vos cargas tu manifestación no están dando. O sea, no tenés cómo cargarla. Entonces vos si conseguís un trabajo, no puedes cargar tu manifestación y esa manifestación no, uno necesita tener sus papeles como para poder trabajar. Y bueno, ahora tenés que hacer el NIS en un lugar, el NIF en otro lugar, cargar tu manifestación en otro lugar, la cuenta de banco, o sea, eso la gente lo tiene que saber, tenés que tener tu chip, tu cuenta de banco, tu NIF, que es el número de identificación fiscal, tu NIS, que es el número de seguridad social. Todas esas cosas las tenés que hacer cuando vos llegás. Lo bueno es que yo siempre digo, Portugal, aunque la gente diga que los salarios son malos, que esto, que el otro, siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Siempre vas a encontrar algún laburo. Lo otro Te lo digo sería, yo, ¿cómo? te lo digo yo. Ah, no, En sí, es que Portugal, tú has encontrado los 10.000 trabajos. sí. ¿De qué es decir, has trabajado de todo, ¿no? Mi primer trabajo fue en una verdulería, en una frutería y verdulería. El segundo fue de call center con voz, Sí. español. Después estuve trabajando, bueno, en Auchan, en el hipermercado. Estuve trabajando en una cafetería que se llamaba Pau de Canela. Era hiper pesado porque ahí era todo industrializado. Imagínate las batidoras esas que miden como yo, cargar esas cosas era terrible. Así que bueno, dejé. Después conseguí en Café Juliet, muy cerquita acá de mi casa. Ahí lo feo fue que tuve que lidiar con un jefe que trataba mal a mis compañeros. Si hay algo que yo no me aguanto, es que cuando una persona es estúpida, Es no me la grosera. puedo. En el call center tuvimos lo mismo, tuvimos a alguien bien estúpido Y también. bien estúpido y tampoco me lo banqué, así que vos sabés que yo no soy de bancarme cosas que no me tengo que bancar. Entonces, la Totalmente. verdad es que, bueno, de ese café también me fui. Es que en realidad yo siempre digo, mis compañeros eran nepaleses, hablaban solamente en inglés, muy trabajadores, pero muy trabajadores. Trabajaban prácticamente como 12 horas. Él pretendía que si vos trabajabas horas extras, que te las pague Dios. No te pagaba tarjeta de alimentación porque vos tenías que comer ahí en el local, ¿no? Ahora, ¿cuándo comías? Nunca. A veces yo entraba y salía y no nos daban de comer. Los primeros días todo re lindo, pero después, olvídate. Los hacía comer arriba como si fuera la mesa el cesto de basura, o sea, re No, horrible, horrible, horrible. horrible. Y aparte los trataba re mal por pavadas que Pero no valía la pena. ahora tú que has estado en tanto trabajo, ¿esta no es la condición, por lo menos en todos los trabajos acá en Portugal? ¿O consideras que sí? No, vos sabés que es depende, porque cuando
hay personas, por ejemplo, como los nepaleses y de otros lugares, que bajan la cabeza y aceptan como ese trato. Como me decía mi marido, vos tenés que aprender a no meterte, porque nadie se va a meter por vos. Es otra cultura. Yo en Sí. Argentina hubiera defendido a mis compañeros y saltaban todos mis otros compañeros detrás mío y entre todos los defendíamos. O sea, es como que nos unimos, pero es una cultura diferente. Lo que pasa es que quizás en esa cultura, yo que he compartido también con ellos, es que viven un poco más con cabeza abajo, igual pasa muchas veces con hindúes, muchas personas de ese lado de, digamos que del continente asiático, viven así, es decir, como llegan a un país, baja mucho más la cabeza de lo que debería ser normal, digámoslo Ujú. así, y tampoco, digamos que esto sea lo mejor, porque No, es decir, terminas terrible. viviendo a las cagadas, vamos a decirlo de esta manera. En No, este y aceptando que los empleadores se aviven. Entonces, bueno, ves, yo dejé ese trabajo y después conseguí en uno que se llama El Mejor Croissant de Miñarrúa, que estaba muy bueno el trabajo, la verdad, pero como que me cansó esto de trabajar tan fuerte, porque acá se trabaja mucho y vos pensás que para los croissants necesitas tener todo el rato tenía que estar horneando con el calor. Imagínate en el pleno verano, ¿por qué? wow. ¿Por qué tengo que pasar esto? Y después tenían los depósitos en el segundo piso y tenías que bajar, subir las escaleras con las cajas, ¿viste? No, 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 terrible, terrible. Al menos todos los Así trabajos de panadería son fuertes porque obviamente hay bastante que amasar. fuertes, bastante fuertes, son bastante jodidos. Los de las fábricas igual, a veces son muy fuertes y por eso es que la gente a veces no quiere trabajar en fábrica. Tenés los fines de semana, todo, pero es como que son muy pesados los trabajos. Adentrándonos un poquito más en el tema de documentación, quisiera preguntarte en este caso es, ya tú tienes residencia, ¿verdad? ¿Tu esposo también tiene residencia? Sí, pero no tengo el cartón, estoy esperando que me llegue, me tiene que llegar. ¿Es un cartón de residencia? ¿A eso te refieres? Claro, es un como el documento que viene en cartoncito, bueno, es así, pero porque mi marido ya lo recibió. A mí todavía no me llega. Otra cosa, Te ¿has mando sacado la convalidación de la licencia de conducir o algo estoy así? esperando ahora porque vos con el cartón ya podés hacer la troca de la licencia de conducir. Si no, tenés solamente un permiso de papel. Ya no sabía eso. Yo pensé que podían hacer la troca completamente, No, digamos que no, estando en solamente proceso. los brasileros, por el convenio que tienen por la misma lengua. Wow. Ellos sí, cuando vienen, no solamente que les salen las cosas un poco más rápido, porque viste que tienen este tratado ahora de CLP, no sé cómo es que se llama, pero ellos pueden hacer la troca desde el primer día. En cambio, nosotros no. Sí, ese es el tratado para todos los países de lengua portuguesa. Claro, Digamos que es claro. reciente, es bastante reciente. Ahora, vas a sacar la nacionalidad portuguesa, seguramente va a ser como en qué tiempo. Tarda 5 años aproximadamente, ¿no? ¿Y qué requisitos has averiguado? No, no, ¿sabes qué? No he averiguado eso todavía porque yo digo, mira, son 2 años para que te den el primer cartón. Después tenés que hacer el otro, que te dura 2 años más, que es como la renovación automática que se hacía, pero ahora que cambió todo esto, ya no se hace más automático, ahora es presencial. Entonces yo voy trámite por trámite, porque aunque vos no lo creas, acá la burocracia es mucha. Es como que depende del país, son papeles completamente diferentes y, por ejemplo, la gente de Brasil paga 130 € y los argentinos pagamos 382. Wow. Algo abismal. Entonces yo voy paso por paso. Cuando me toque hacer la renovación, me fijaré qué es lo que necesito, porque como te digo, son tantos papeles que la verdad es que desde que me desligué de los papeles, que ya los entregué y todo, dije: "Ah, 2 años que no voy a tener que pensar en papeles". Pero yo, por lo que sé, incluso los extranjeros que vienen de Argentina, están tratando de que te valoren
y te acepten los 2 años estos que estuvimos esperando el cartón para la ciudadanía, porque esos hasta ahora no los estaban contando. Es decir, que tendría que ser 5 años, pero a partir del momento que te dan el cartón. Exacto, sí. Guau. El cartón, queremos decir la cédula DNI, La porque en cédula, Venezuela dice sí. cédula, Y DNI acá dice dice Argentina, cartón, sí. y aquí el cartón, eso. Ajá. En este momento, ya con este tiempo que tienes de 2 años, ¿me puedes decir qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Portugal? Lo que más me gusta el clima de esta zona, la zona media, me parece que tiene un clima espectacular. De hecho, yo creo que me hubiera encantado que eso me lo digan. La zona del norte es muy lluviosa, por ejemplo, empieza un lunes y termina el lunes que viene. Yo odio eso. En cambio, acá llueve, pero para. Después tiene 2 días de sol, después 2 días nublado, después vuelve a llover todo el día, pero es como que para, no es constante. Y siempre en algún momento sale el sol. En algún momento del día sale el sol. Entonces, como que vos estás ahí como renovado. Eso es lo que ajá, eso es lo que te gusta El y lo que clima es no. algo que me encanta. Y lo que no me gusta, yo creo que es la falta de unión que tienen todos acá, lo a la hora de trabajar, como te decía, es lo que a mí más me ha costado, la cultura del trabajo de acá, como que no la termino de entender. O sea, creo que la época de la esclavitud pasó hace tanto tiempo y acá mucha gente trabajan como si fueran esclavos. Es como que tenés que hacerlo así, 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 así. Pará, pará. Pero Claro, ¿no? crees que si hay oportunidades de trabajo, por lo menos, hasta donde yo me acuerdo, tu hijo por lo menos, él habla inglés? ¿Crees que hay más oportunidades para las personas que hablan inglés, para las personas que hablan español, o para las personas que, digamos, que van así, por ejemplo, hay más facilidades para encontrar para aquellos que vienen hablando nada más español? No, ¿sabes qué? Yo creo que hay más posibilidades para el que no tiene estudio. Porque vos vas a encontrar de mozo, de ayudante de panadería, de cocinero, de eso siempre sale trabajo, de fábrica. Ahora, mientras más estudio vas teniendo, la gente que tiene estudio realmente, que estudió y que sabe lo que es gastarse estudiando, cuando ve que por todo lo que estudió le pagan el mismo sueldo que un mozo, se le cae la pantalla. Acá todos cobran igual. Eso es totalmente cierto, sí. Aquí te van a cobrar, aquí vas a pagar, no sé, digamos, te van a pagar 1000, aproximadamente entre 700 y 1000, independientemente de lo que hagas. Sí. Independientemente de lo que vos seas, siempre vas a cobrar entre ese sueldo que son. Nadie va a cobrar 760 exactos, al menos que sea, no sé, un atención al cliente en un local que sean muy cagadores, que te paguen 660 justo, que no te paguen nada más. Pero en la mayoría de los locales siempre te pagan. Bueno, tú tenés tu sueldo Ujú. mínimo, tenés la tarjeta de comida. Por ejemplo, mi marido que trabaja en fábrica le pagan hasta el subsidio de transporte. eh, o sea, siempre en algunos trabajos tenés. Y después tenés aparte el subsidio de Natal y de ferias, que en muchos trabajos también te lo dividen en todos los meses, entonces siempre ganás un poquito más. Generalmente la gente siempre está cobrando más o menos entre 780, 800, el mínimo hasta 1000. Para finalizar, para cerrar, ¿qué recomendaciones generales puedes dar? ¿Recomiendas Portugal? ¿Sí o no? Sí, lejos. Por Portugal lejos. es un país que, mira, vos, yo cruzo acá el barco, a mí me encanta ir a Lisboa, a veces el cuerpo no me da, porque eso es algo que también tenés que tener en cuenta a la hora de emigrar. No es lo mismo cuando emigrás con 25 que con 35 o con 45. Empezar de nuevo a los 45 es más difícil. ¿Por qué? Porque vos ya hiciste tu vida antes. Vos habías como logrado tener un estatus social, habías logrado llegar a tu lugar que vos querías y de repente volver a empezar y es como que cuesta el doble. En cambio, el chico que sale sin tener nada y va formando raíces en otro lugar, se adapta mucho más fácil. Yo Sí,
Todas las cosas que yo he hecho mal y que yo me he confundido acá en Portugal han sido justamente por eso, por esa cosa de no aceptar que hay que empezar de nuevo, pero de nuevo de abajo, de cero. A uno le cuesta aceptar que tenés que volver a empezar. Yo te digo que en estos 2 años he estado como en un barco sin timón, yendo de un lado para el otro, como para donde me lleve el viento. Siempre terraza, 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 nunca sótano, siempre estoy a full con la sonrisa ahí, poniéndola mejor, pero tengo mis momentos igual que me lloro todo y que digo, por Dios, qué difícil, no me volvería, pero ¿por qué tiene que costar tanto? O sea, todo es como que te cuesta. Y de repente un día estoy feliz. Por eso te digo que el emigrar no es fácil. No, Es bastante difícil y mientras más grande sos, más te cuesta. Yo pienso que es así. pero ahora, ¿a dónde te lleva el viento en 5 años? No, no, mira, yo creo que ya toqué fondo, ya me di cuenta que no me tengo que preocupar de nadie. Si yo hablo portugués es porque vivo acá en Portugal y lo tengo que hablar. Que mi familia va a estar bien allá donde esté si me ven bien a mí. Es como que he ido superando esos fantasmas y esas cosas que yo misma me cargué. Yo soy de soltar las mochilas, pero es como que me había llenado de mochilas y es como que no podía avanzar. Yo ahora tengo mis metas, mis sueños, estamos reenfocados en eso y la verdad es que en 5 años, como te digo, yo me veo acá y me veo mucho mejor, porque cada año vos acá ves la diferencia si haces las cosas bien. Con posibilidades seguramente de comprarse una casa. Me encantaría tener mi propio local y poder trabajar para mí misma y que todo ese esfuerzo que hoy dejo por 35 euros diarios al día que te paga una empresa, yo sé que si yo pongo mi propio esfuerzo seguramente ganaría más y sería para mí. ¿Quieres dejar tus redes sociales para las que personas puedan seguirte, ya que en realidad tú has hecho YouTube? No, estoy en una época donde, mira, me abrió un club de lectura, Claudio. Yo conté un día en mis historias, vos sabés que yo tengo mucha salida con la gente, pero yo creo que es por mi forma de ser. Es que tú eres muy directa, eres muy fresca y eso también llama la atención. Digamos que es Sí. algo muy positivo. Vos pensás que yo tenía como 3.700 seguidores y los borré a todos. Borré todos mis videos de YouTube. Como te digo, yo pasé por una época donde estuve como abajo, sótano, 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 pero ahí mandando manotazo de ahogado porque yo sabía que si yo no salgo, no te saca nadie. O sea, es uno el que tiene que poner de onda. Entonces es como que todos estaban haciendo las cosas bien y era yo la que no podía salir, ¿viste? Cuando te cuesta. Entonces, la verdad es que hoy por hoy estoy enfocada en mí, ni en las redes, ni si tengo ganas de subir algo, subo, si tengo ganas de decir algo, digo, pero la verdad es que estoy más enfocada en mí, en mi casa. Si llego cansada y me quiero acostar a dormir, me acuesto, o sea, somos todos grandes. Y es como que me estoy dando ese lugar de decir, che, me cansé, no voy a hacer una chota, listo. O sea, es como que estoy en esa, estoy más en mí. Pero la verdad, a mí me alegra en este sentido es que primero que te sientas mejor, que estés más en ti. Lo otro que me alegra es que hayas decidido tomar un rumbo. Que otro es también muy importante, como publiqué hace muy poco, por lo menos en Instagram, que es que uno por lo menos tiene que soltar muchas cosas y vivir, digamos, más libremente. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, no prestarle tanta atención a alguien que viene y te critica o te dice sus miedos o sus cosas. Si en realidad, pues seamos sinceros, tú no te vas a sentar nunca a tomarte un café con esa persona. Como por ejemplo, ahora nos estamos tú y yo sentando acá a tomarnos un café, así sea de modo online, y Sí. estamos compartiendo nuestras experiencias. Eso es lo otro que me alegra que hayas podido compartir la experiencia conmigo y por lo menos con las personas que me siguen. Porque digamos que todos tenemos unas experiencias distintas y eso suma para cada persona que esté pensando en tomar este viaje. Última recomendación para cerrar, algo que quieras decir. Que prueben la francesiña. Es lo único que me gusta a mí de todo Portugal, de la comida portuguesa. Son riquísimas. Yo por lo menos acá probé una, te voy a mandar una foto. De nata, pero de cosas dulces te digo, me ha gustado varias cosas, pero
comidas, yo no soy de bueno, en Argentina no se come pescado tanto y acá se come en todos lados. O Bacalao al sea, Brás. eso y el lechón se come en todos lados. O sea, yo le digo a mi marido, a veces me llevan, yo trabajo, como digo, en Auchan, y me llevan a la parte de gastronomía y vos sabés que están los lechoncitos así todos tiesitos con la patita para él Los he visto, los he visto. y los cortan así con una tijera y yo le digo, ni se les ocurra pedirme que yo corte un lechoncito porque no, ni en pedo, yo que amo los animales, no, 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 Yo he no los visto son puedo. los conejos en la Ay, broma esta de la carnicería. No puedo. Se me ven los ojitos, se me ven- no, no puedo, no puedo, no puedo. Ahí sí me quedo como que no. Recomendación que yo puedo dar para que coman es bolo de miel. Es de madera, es sumamente rico, bolo de miel. muy rico. A mí por lo menos me lo llevaban siempre a mi casa en Venezuela y era algo que yo esperaba cada vez que llegaba una visita. Alguien que venía de Portugal tenía que llevar bolo de miel sí o no entraba en esa casa. Tal cual. También, también la malasada, muy rico. Ay, sí que no lo conozco. Bueno, Yo yo esa la podría hacer. cosas, viste, yo hago todos los bolos ahí en Auchan, pero la verdad es que a mí me gusta el pan de Deus. Súper rico. Yo te digo que no lo conocía porque yo lo veía con esa crema amarilla y decía, qué artificial, por Dios, que es algo que otra de las cosas que me ha costado, que acá todo es amarillo. Todas las cremas son amarillo, pero amarillo patito. Entonces es como que yo Por el decía, qué huevo, por la... sí, es demasiado artificial, no sé, no me daba ganas de probarlo. Y cuando empecé a probar, el pan de Deus fue una de mis grandes satisfacciones que me encantan, porque esa yema de huevo que ellos hacen, la crema de huevo, la mezclan con coco y a mí el coco me encanta, así que imagínate que, pero es una de mis perdiciones. Trato de no comer, pero me encanta. Tenemos iguales gustos, al menos para los dulces. A mí también me encanta. Ahora, igual satisfacción voy a tener yo si todos le dan like, comentan este video y comparten. Obvio. Porque eso es lo que se hace y lo que le gusta a papá YouTube. Así que de una vez a darle like, a comentar y a compartir. De verdad, nuevamente, muchas gracias por compartir conmigo este momento, por compartir tu experiencia. Espero que esto les sirva a muchos. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.